Bueno, gente, ¿cómo estamos? Vamos a ver la segunda parte de vena cava inferior o vena cava ascendente o vena cava caudal. Esta vena cava surgía de la unión de las dos venas ilíacas primitivas a nivel de entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar por detrás de la arteria ilíaca primitiva derecha. Perfecto. Cuando vemos el drenaje venoso de la pelvis, tenemos que hablar de los dos colectores que originan a las venas ilíacas primitivas, que son la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna. La vena ilíaca externa surge continuando a la vena femoral después de la arcada crural. Asciende aplicada a la pared lateral de la pelvis y a nivel de la articulación sacroilíaca se une a la vena ilíaca interna y forman la vena ilíaca primitiva. Vamos a ver que como afluentes la vena ilíaca externa recibe dos venas que son satélites de las arterias que emite la arteria ilíaca externa. Es decir, las venas circunflejas ilíacas profundas y las venas epigástricas. Son dos venas por arteria, acá lo ampliamos un poco para poder verlo. Son dos venas, esta es la circunfleja ilíaca profunda, estas son las venas epigástricas, que antes de desaguar en la vena ilíaca externa se unen a una sola rama, se unen en un solo colector. ¿Sí? Como particularidad vamos a decir que las venas epigástricas reciben a los plexos pampiriformes posteriores del testículo. Ya lo vamos a ver cuando veamos drenaje del testículo. Respecto de la vena ilíaca interna, vamos a ver que tiene tantas afluencias como colaterales emite la arteria ilíaca interna. Entonces, los afluentes de la vena ilíaca interna se dividen en parietales, viscerales, parietales intra y extrapélvicos y viscerales. Las venas viscerales van a ser de los órganos de la pelvis de plexos, de diferentes plexos. En el varón tenemos cuatro plexos, que son uno que rodea la próstata, que se denomina plexo prostático o de Santorini, que recibe a la vena dorsal del pene y que emite a la vena pudenda interna. Un plexo vesical que va a originar a las venas vesicales e inferiores, un plexo seminal y un plexo hemorroidal que rodea al recto. En la mujer, acá vemos el plexo de Santorini, acá vemos el plexo vesical, acá vemos el plexo seminal y este sería el plexo hemorroidal. En las mujeres, en la mujer en realidad, como no hay próstata, el plexo existe pero alrededor de la uretra y se denomina plexo periuretral de Santorini. Como las mujeres, como las chicas tampoco tienen vesículas seminales, por suerte, eso de plexo es reemplazado por un plexo uterino y por un plexo vaginal. ¿Sí? Entonces la mujer tiene 5 plexos que van a originar a las afluentes viscerales de la vena ilíaca interna. Perfecto. Acá vemos el plexo hemorroidal drenando a la vena ilíaca interna en parte y a la vena mesorraica menor en otra parte. Esto después lo vamos a ver cuando veamos anastomosis porto-cava, que es un tema importante. Muy bien. ¿Qué afluentes recibe la vena cava? Vamos a enumerarlos en este orden. Primero, diafragmáticas inferiores. Las venas diafragmáticas inferiores son venas parietales, traen sangre del techo del abdomen, es decir, del diafragma, del centro frénico, y son dos, derecha e izquierda. También van a recibir sangre de la atmósfera renal y de las glándulas suprarrenales. Reciben a las venas capsulares superiores. Después tenemos las venas lumbares. Las venas lumbares son el número de 3 a 4 y van a tener el mismo recorrido que las venas intercostales. Tienen dos ramas, una externa que trae sangre de la pared abdominal y una posterior que trae sangre de los músculos epizomíticos y de la columna. Acá vemos, son de 3 a 4, las izquierdas son más largas y pasan por detrás de la aorta, acá no se ven en este dibujo. Tienen dos ramas, como acabo de decir, y a nivel de la base de las apófisis transversas lumbares se anastomosan verticalmente entre sí estas 3 o 4 venas lumbares y forman lo que se denomina vena lumbar ascendente. Acá lo vemos, fíjense. Esto es una columna lumbar, faltan los grandes vasos, falta la aorta y falta la vena cava inferior, y vemos las venas lumbares. 1, 2, 3, pueden ser 3 o pueden ser 4. Estas venas lumbares vienen de una raíz posterior, que proviene de los músculos epizomíticos y de la columna, y una lateral que viene de la pared. A nivel del nacimiento de las apófisis transversas, se unen entre sí y forman lo que se denomina vena lumbar ascendente. La vena lumbar ascendente pasa del abdomen al tórax a través del intersticio que queda entre
el pilar del diafragma y el psoas. Por este intersticio va a bajar la cadena simpática, si ustedes se acuerdan, y el nervio esplácnico menor. Una vez en el tórax, la vena lumbar ascendente se va a unir con la 12ª vena intercostal y van a formar la raíz externa de la vena ácigos. Es por eso que las venas lumbares drenan entre un 80 y un 90% a la vena cava inferior mediante ramas directas, pero en un 10 a un 20% van a drenar a la vena cava superior mediante la vena ácigos, por medio de la vena lumbar ascendente. Y acá lo vemos, esta es la vena ácigos, acá estaría la vena lumbar que está subiendo. Fíjense, acá tenemos la 12ª intercostal, se une a la vena lumbar ascendente y forma la raíz externa de la vena ácigos. La raíz interna de la vena ácigos proviene de la atmósfera renal o de la vena cava inferior. Entonces, la vena ácigos mayor, que es esta, lo vamos a ver después cuando veamos vena cava superior, se forma por la unión de dos raíces, una externa y una interna. Del lado izquierdo, la vena ácigos menor inferior hace lo mismo, se une de una raíz interna y una raíz externa con la lumbar ascendente izquierda, que sería esta, y forma este arco que se denomina arco reno-ácigos lumbar de Lehars. Bueno, eso es una pijotería. Acá vemos cómo drena la vena ácigos a la vena cava superior. Hace un callado a expensas del pedículo pulmonar derecho a nivel de la cuarta vértebra torácica. Acá lo tienen bien marcadito el callado, recibiendo las venas intercostales y drenando la vena cava superior. Se delimitan dos venas, se delimitan dos fosas, por arriba y por abajo, que son la fosa de Barrett hacia arriba, donde están los ganglios de la cadena laterotraqueal linfáticos, y hacia abajo la fosa de Albanese, donde está el pedículo pulmonar derecho. Bueno, gente, acá está el Picho, sigue durmiendo y yo voy a descansar. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao.